vamos a ir a la carta de Pablo a, a los colosenses y vamos a empezar a leer el capítulo 1, versículo 9, porque me gustaría que viéramos lo que Pablo aquí enseñaba a la iglesia en cuanto a la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y en cuanto a quién es Él. Aquí Pablo lo que les está abriendo es su corazón, mostrando la carga, ¿verdad? El amor que Pablo tenía hacia esta iglesia. Dice el versículo 9 que no solamente él, sino los que estaban con él, no cesaban de orar por esta iglesia de Colosas y pedir a Dios que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de justicia en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fijaros, solamente de estos versículos que he leído se podría hacer un estudio muy profundo de todo lo que encerraba, de todas las ricas enseñanzas, ¿verdad? Y consejos que encierran estos 4 o 5 versículos, ¿verdad? Que hemos leído. Pero básicamente lo que tenemos que tener claro que el Padre se agradó de nosotros porque así lo quiso, no porque nosotros tuviéramos algún mérito personal, sino porque así lo quiso, se agradó y nos presentó a Cristo. Cristo, el Señor Jesucristo, se presentó a nosotros, igual que a Pablo. De alguna manera, en algún momento puntual de tu vida, el Señor Jesucristo se te apareció, te tocó, te quebrantó por medio de su palabra, principalmente, por medio del Espíritu Santo, también, ¿verdad? Y te llevó a clamar a Dios, fíjate que dice que te trasladó, Cristo, Dios, por medio de Cristo nos trasladó, por medio de la fe en Cristo, mejor dicho, Dios Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Es como que nos arrebató de un mundo de tinieblas, de un mundo de pecado, y nos llevó por medio de la fe en la persona de Cristo a su reino. Y dice, en Cristo, en el Hijo, tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de pecados. Y tenemos el perdón de pecados, no solamente los pasados, sino también los presentes y los futuros. Pero no nos equivoquemos, esto no nos exime de nuestra responsabilidad de que llevemos fruto, como dice el versículo 10, porque para eso nos trasladó, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, y fortalecidos por medio del Espíritu Santo conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿verdad? Por tanto, hermano, esto es una de las partes que la fe en Cristo, la obra de Cristo, ha operado en nuestra vida. Ahora, vamos a ver la deidad de Cristo y vamos a verla a partir del versículo 15 hasta el 20-21. Fijaos lo que dice acerca de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, el Señor Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos, fijaos lo que dice el versículo 15. Dice, Pablo decía de Cristo, dice la palabra de Dios, que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, es la representación exacta, perfecta, sin ninguna tara, sin ningún fallo. O sea, una representación exacta es Cristo de ese Dios invisible. Y dice que es el primogénito de toda la creación. El primogénito no se refiere a otra cosa, sino no es un primogénito en cuanto a orden, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros primero, segundo, tercero, no se trata de eso. Primogénito en cuanto a rango de importancia. Primogénito en cuanto que él es el principal, el más importante de toda la creación, de todo lo que podemos ver, de todo aquello que no podemos ver. Él es el que ostenta el rango de mayor importancia. ¿Por qué lo ostenta? Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Si vamos a Génesis capítulo 1, ¿no? Dios empieza a crear. Bueno, pues ese Dios es Jesucristo mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Ahí estaba el Padre creando, pero estaba también el Hijo creando, por eso dijo hagamos, ¿verdad? Por ejemplo, al hombre, a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, y estaba el Espíritu Santo, que dice que se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo estaba ejerciendo la obra del poder de Dios Padre juntamente con el Hijo, ¿verdad? La palabra hablando y el Espíritu Santo formando, ¿verdad? Dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque así lo acordaron, querido hermano y querida hermana. Por eso Jesucristo dijo, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. Pero es que también podía haber dicho, el que no honra al Hijo, tampoco honrará al Espíritu Santo, que yo os enviaré junto con el Padre. Por tanto, esta importancia de tener claro, ¿verdad?, el misterio de la Trinidad, ¿no? La Trinidad operando, pero sobre todo la importancia, porque aquí lo que está destacando Pablo es la importancia de la deidad del Hijo, de la deidad de Cristo y del ministerio de Cristo y del por qué Dios crea. Dios nos creó y creó todas las cosas para Él, para su gloria, para su deleite. No las creó para nuestro deleite, para nuestra gloria, para nuestro disfrute principalmente. No, Él las creó principalmente, Él creó todo principalmente para alabanza de su gloria. Y ese es el orden, hermano. Primero Dios, luego el hombre, pero primero Dios sobre todas las cosas y primero Cristo sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las cosas en Él subsisten y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, por eso es el primogénito de toda creación, no por orden,
sino por rango de importancia. Porque lo más importante es Dios, hermanos, no nos equivoquemos. Lo más importante no eres tú, no soy yo. A veces creemos que somos el ombligo del mundo y no es así, hermano, ¿verdad? El más importante es Dios y Dios, por medio del Hijo, creó todas las cosas y todas las cosas las creó para Él y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo lo que vemos perdura, está perdurando, está siendo sostenido por Dios, está siendo sostenido por Jesucristo. Están existiendo las cosas porque Dios así lo ha querido. Pero estas cosas que Él ha creado, a diferencia de Dios, tienen un término, tienen un fin, ¿verdad? Y ese término entró a raíz del pecado. Es la ley de la entropía, creo que se dice así, ¿no? Que al final todo lo creado, lo que vemos, ¿verdad? Tiende a deteriorarse, ¿verdad? Y a desaparecer. Cielo y, cielo y tierra pasarán, dijo el Señor Jesucristo, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es eterna, ¿verdad? Porque Él es Dios. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fijaos, aquí Pablo en este versículo 18 toma el mismo ejemplo que él da en 1 Corintios 12, ¿no? Como la iglesia un cuerpo y Él es la cabeza. Y y la cabeza no somos nosotros, no, ya puedes ser quien seas dentro de la iglesia, ¿verdad? La cabeza es Cristo, no eres tú, querido, no soy yo tampoco, es Cristo. Él es el que debe eh, dirigirnos y dirigir la iglesia, ¿verdad? Poner en nosotros sus pensamientos por medio de su palabra, por medio de la obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque Él es, eh, dice, la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Dice también, versículo 18, que, bueno, esto ya lo he dicho antes, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice, el que es el principio. ¿Cómo empieza Juan su carta? El apóstol Juan. En el principio era el verbo. En el principio era Cristo, hermano. Antes que todas las cosas fueran creadas. Dios no ha necesitado ser creado. Dios ya existía. Nosotros sí que hemos necesitado. Y todo lo que vemos y aquello que se puede observar con microscopio y aun aquello que se escapa al microscopio o al telescopio, todo ha sido creado, pero Dios no. Dios es Dios desde antes de todas las cosas, ¿verdad? Él es el principio, dice este versículo 18, el primogénito de entre los muertos, el principal, el más importante. De entre los muertos que han resucitado, Él es el más importante. Él de hecho, Él fue el primero. Aunque hubieran habido otros que, que resucitaron antes que Cristo, y en el Antiguo Testamento vemos casos de resurrecciones, por supuesto, y fueron antes que Cristo a nivel humano, me estoy refiriendo, pero Él es el primogénito de entre los muertos porque Él es el más importante de todos los resucitados y porque todos los seres humanos que resucitaron antes del Señor Jesucristo murieron, querido hermano y querida hermana. Todos fallecieron, Cristo no. Cristo murió una vez y resucitó una vez. Todos aquellos que resucitaron
¿verdad? Que podemos observar en el Antiguo Testamento, como cuando Eliseo o Elías obran de esa forma, Dios, mejor dicho, obra por medio de ellos milagros de resurrección. El Señor Jesucristo no tuvo que un ser humano creado obrar un milagro de resurrección en él. Él es Dios, por tanto la muerte no pudo retenerle. Él murió como hombre, pero resucitó como Dios. Murió como hombre porque Él se despojó de todo, por amor a ti y a mí, siendo Dios, siendo igual a Dios, ¿verdad? Dice, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él es el más importante, el primero en resucitar y no morir, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este es un versículo que nos puede llevar a confusión, ¿no? Bueno, si al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud, quiere decir que Cristo no tenía toda la plenitud del Padre. No se está refiriendo a eso, hermano. Se está refiriendo a que Jesucristo, cuando antes de empezar su ministerio, que él fue bautizado por Juan, dice que el Padre se agradó. En Mateo, por ejemplo, podemos verlo. Mateo 4 dice que el Padre se agrada de él. Una vez viene el Espíritu Santo a confirmar y a llenar la persona de Cristo, ¿verdad? Pero más que nada a mostrar a Juan y a los que estaban presentes en el bautismo de Jesús, a mostrar que Jesucristo era el Verbo encarnado, que era el Mesías esperado. Dice que se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y este versículo que dice aquí, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, se está refiriendo a eso, a la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Porque luego, si vemos el Evangelio de Lucas, dice que después de ese bautismo Jesucristo es llevado lleno del Espíritu Santo. Y nunca se vació del Espíritu Santo, a diferencia de ti y de mí, que necesitamos llenarnos día sí y día también, porque nos vaciamos muchas veces. Yo diría que casi diariamente, ¿verdad? Por tanto, Jesucristo es el más importante, es el primogénito, o sea, es el principal. Él es al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud, ¿verdad? Porque Cristo no estimó ser igual a Dios. Él se despojó. Él no necesitaba llenarse. Él necesitaba lo contrario, despojarse de su ropa divina, de su deidad, ¿verdad? Él la puso a un lado. Puso su deidad a un lado, por amor a ti y a mí, querido hermano. Y nos salvó, ¿verdad? Porque al Padre así le agradó. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Verdad? Reconciliar todas las cosas es algo que todavía no vemos de una forma, digamos, no vemos al 100% que todas las cosas sean reconciliadas. Un día, cuando Jesucristo vuelva, ¿verdad? Después de ejecutar sus juicios hacia el ser humano, todas las cosas serán reconciliadas, ¿verdad? Las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿verdad? Pero la paz, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, eso sí, ya está, ¿verdad?
Todas las cosas, aquí cuando Pablo dice por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, esto es un presente futuro. Han habido muchas cosas que han sido reconciliadas por medio de Cristo, pero hay otras que tendrán que ser reconciliadas. Y de ahí damos gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Y su paciencia para con el ser humano, ¿verdad? Pero un día todas las cosas serán reconciliadas. Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pero haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, esto desde el día que Jesucristo resucitó, ya es un hecho, hermano. Ya podemos tener paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos llegar a esa reconciliación por medio de la sangre que Jesucristo derramó en su cruz. Y a vosotros, esto es a nosotros, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, o sea, por medio de su sacrificio humano, nos ha reconciliado por medio de su sacrificio, muerte y resurrección, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fijaos, muy importante, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es decir, si en verdad estáis haciendo o procurando hacer lo que Dios quiere que hagáis. En esa fe. En esa fe que ya os digo, que la fe es la que produce obras. Porque la fe que no produce obras es religión. Es una fe muerta. Dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero sobre todo, querido hermano, o sea, por quién es Dios, por quién es el Hijo, por quién es el Espíritu Santo, debemos, o sea, estamos obligados, tenemos una deuda de amor impagable, impagable, pero que sea impagable no quiere decir que no tengamos que dar fruto, que no tengamos que mostrar que somos parte de ese cuerpo de Cristo, simbólicamente, ¿verdad? Y que Él es la cabeza. Y que podamos reconocer a Jesucristo no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, ¿verdad? Y como el Dios que se hizo hombre, por amor a ti y a mí, y que se despojó.